Hola, mi nombre es Andrés Pico Morera y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la lesión renal aguda, aquella que consiste en la presencia persistente durante al menos 3 meses de alteraciones estructurales o funcionales del riñón. Se va a encontrar manifestada a través de indicaciones de lesión renal como son estudios de laboratorio en sangre u orina, estudios de imagen o una biopsia. A su vez, esta nos va a mostrar una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros sobre minuto sobre 173 metros cuadrados. Tenemos que mencionar que el SX urémico lo vamos a encontrar mediante análisis de orina. Estos nos van a reflejar un conjunto de síntomas y signos que ocurren en etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica o la lesión renal crónica. Esta nos va a indicar un filtrado glomerular inferior de 10 a 15 ml sobre minutos. Esta a su vez va a reflejar una disfunción generalizada de todos los órganos y sistemas secundaria a la uremia, producida por la propia lesión crónica. Podemos mencionar también que la disminución progresiva de la tasa de filtrado glomerular, esto va a estar mediada por una pérdida irreversible de nefronas funcionantes o funcionales. Esto a su vez se va a manifestar inicialmente por un aumento persistente más de 3 veces de los BUN y creatinina. Luego otras alteraciones del laboratorio y finalmente a través de las manifestaciones clínicas. Podemos mencionar que la lesión renal crónica, dentro de su epidemiología, vamos a encontrarla que esta se encuentra presente de un 6 a un 7% dentro de la población mundial. A su vez va a constituir lo que son 850.000 muertes cada año y la segunda causa de muerte a nivel mundial. En su estadio 2 va a estar constituida por 55.2 millones, el estadio 3 por 7.6 millones, el estadio 4 y 5 por 400 millones de pacientes que se encuentran afectados con esta patología. Dentro de su etiología podemos mencionar que esta se puede presentar a cualquier edad, en los recién nacidos con problemas anatómicos, niños con glomerulopatías, adultos con glomerulopatías secundarias a diabetes o hipertensión arterial. Encontrando a la diabetes representada con un 44%, la hipertensión arterial con un 29%, dentro de aquellos factores que pueden involucrar en el desarrollo de la lesión renal crónica. También podemos hablar que los países con la prevalencia más alta de lo que es la enfermedad renal crónica terminal son Taiwán, Estados Unidos y Japón. La nefropatía diabética es la causa más frecuente a nivel mundial. Los individuos de etnia negra son más susceptibles a desarrollar lesión renal crónica, secundaria a diabetes o hipertensión arterial. Dentro de los factores de riesgo los podemos clasificar en 3 tipos: factores de susceptibilidad, de iniciación y de progresión. Dentro de los factores de susceptibilidad podemos mencionar que estos aumentan la susceptibilidad a daño renal. Entre ellos tenemos ejemplos como la mayor edad, bajo peso de nacimiento, reducción de masa renal, raza, entre otros. Dentro de los factores de iniciación, esta la podemos describir como iniciación directamente del daño, ya sea por diabetes, hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes, entre otros. Dentro de los factores de progresión podemos mencionar que estos causan empeoramiento del daño renal y declinación más rápida de la función renal. Entre ellas podemos mencionar ejemplos como la proteinuria, hipertensión arterial, control probable de glicemia, diabetes y tabaquismo. Procedemos ahora con lo que es la patogenia y la fisiología. Tenemos que mencionar que la pérdida de nefronas de la lesión renal crónica se acompaña de una disminución progresiva de la función renal. A su vez, estas las podemos categorizar en 3 partes. Una, por las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y ácido-base. 2, por la acumulación de solutos orgánicos. Y 3, por las alteraciones en la producción y metabolismo de ciertas hormonas, entre otros. Ya, procedemos que estas van a ocasionar lo que es una activación de una serie de mecanismos de compensación en el paciente asintomático con pérdida del 70% de la masa renal. Procedido esto, podemos hablar sobre lo que es la hiperfiltración glomerular. Esta va a estar procedida de la siguiente forma: nefronas no dañadas por lesión inicial se vuelven hiperfuncionantes. Compensa parcialmente la disminución del filtrado glomerular de las nefronas que se han perdido. Esta a su vez mantiene un balance aceptable de los líquidos y electrolitos corporales hasta fases relativas avanzadas, y esto hace a expensas de reducir lo que es la glomerulosclerosis. Podemos mencionar dentro de la patogenia también o fisiopatología de la lesión renal crónica que el número de nefronas funcionantes alcanza un nivel crítico. Los mecanismos de compensación se vuelven insuficientes y se producen las alteraciones bioquímicas y clínicas típicas del SX urémico. Como podemos ver aquí en la imagen, podemos ver los estadios anatómicos de cómo se va encontrando en el riñón a medida que avanza de una etapa aguda a una etapa crónica. Podemos mencionar ahora que el incremento del flujo plasmático secundario a la vasodilatación predominante de la arteria eferente, esto va a ocasionar una transmisión de la presión sistémica a los glomérulos. Esto a su vez va a ocasionar un aumento de la presión hidrostática de los capilares glomerulares.
Esto va a ocasionar un daño al glomérulo directamente, aumentando la síntesis y citocinas con capacidad de inducir proliferación y fibrogénesis. Esto a su vez va a ocasionar lo que es una hipertrofia glomerular y una glomerulosclerosis, que ya aquí es donde se conoce por su totalidad lo que es la lesión renal crónica o insuficiencia renal crónica. Podemos mencionar que en la mayoría de los casos de la lesión renal crónica esta progresa por la actividad de la causa primaria, es decir, por una hiperglucemia sostenida en diabéticos, formación de nuevos quistes en la enfermedad poliquística, y mencionando que otros factores secundarios que pueden contribuir a la producción de la lesión renal crónica incluyen lo que es la proteinuria, que va a ocasionar un efecto tóxico sobre las células y matrices mesangiales, la hipertensión arterial, fenómenos que van a producir lo que es la hiperfiltración y la glomerulosclerosis, lesiones tubulointersticiales, esto van a ocasionar lo que es una dilatación tubular y la fibrosis, una hiperlipemia, esto a su vez va a ocasionar lo que es una activación de la proliferación de las células mesangiales, fibronectina, factores quimiotácticos de los macrófagos, entre otros. Y mencionando también como un factor muy importante para el progreso de esta enfermedad es el tabaquismo, que va a ocasionar una hiperfiltración glomerular, disfunción endotelial e incremento de la proteinuria. Como conclusión podemos mencionar que en comparación con la lesión crónica renal, esta por lo generalmente va a tener un progreso lento, en comparación de la aguda, que muchas veces suele aparecer de un momento a otro, como es en el caso de las mordeduras de serpiente. Gracias.